Buenas noches, estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Profesor, buenas tardes. Buenas Disculpe. tardes. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, profesor. Ok, muy amable, gracias. Ok, vamos a colocar la tarea, ¿no? Como habíamos revisado en las clases anteriores, según el cronograma y un ejemplo que vimos en la parte final de la semana anterior respecto al uso de Project, ¿no? Entonces vamos a colocar la tarea 3 conforme estamos en el cronograma, la semana 14 al 18 para la siguiente semana que deben entregar la tarea 3, ¿no? Entonces vamos a colocar en el aula virtual la tarea.
a duplicar esto. Tarea 3. Perdón. A ver, vamos a habilitar una carpeta para esta tarea.
Ok, listo. Entonces, y está subida la tarea, ¿no? Está habilitado desde hoy hasta el próximo miércoles 23 de febrero, 14 horas. ¿Sí? Dice implemente en Microsoft Project el cronograma de actividades de uno de los posibles temas de investigación propuestos en la tarea 1. ¿Ya? Pues esto está basado en la tarea 1. Si ya colocó un posible tema, sí, usted debe analizar primero, desglosarle, ¿no? Como estamos viendo, qué actividades tengo que hacer para lograr cumplir con el tema planteado, ¿ya? ¿Qué vendrían a ser los objetivos específicos? Entonces, usted determina esos objetivos, las actividades para cumplir con esos objetivos y esas son las que usted va a colocar en el cronograma. Y usted va a ir dedicando un tiempo, sí, de 6 meses, ¿no? No le va a poner fechas, solamente le va a poner, bueno, puede ponerle fechas, ¿no? Para iniciarse, ¿qué sería? A eso pongámosle aquí un, un cronograma de actividades. A ver, planifiquémonos desde marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Ya 6 meses. Programe. Marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Agosto 31 sería. Ok. Ya no sé si tiene alguna pregunta, está claro, ¿no? Implemente en Microsoft Project el cronograma de actividades de uno de los posibles temas de investigación propuestos en la tarea 1. Programe las actividades para ser desarrolladas desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto, o sea, en 6 meses, ¿no? Ya les estoy dando las fechas para que le vayan programando las actividades que empiecen en el 1 de marzo y terminen el 31 de agosto, conforme la secuencia que ustedes establezcan, ¿no? De actividades. El modo de entrega solamente guarda el archivo como apellido-nombre.pdf. Entonces van a guardar como PDF el archivo, la presentación principal, ¿no? Donde está el diagrama de Gantt. Ese lo van a grabar. No van a imprimir ningún informe, sino el archivo que ustedes elaboran, como vimos en la clase anterior. Ese archivo lo guardan como PDF y ese PDF le suben al Drive. Ok, ¿Ya? profe. Y en el aula virtual no se olvide, ¿no? De colocar la palabra enviado y listo. Entonces, esto ya, lo del project fue algo revisado la clase anterior. Ya deben ustedes haber conseguido el programa y todo lo demás, ¿no? Debieron haber practicado también utilizando otro ejemplo. Ya deben saber. Si necesitan alguna aclaración un poquito que se le pueda hacer aquí en clase, la realizan, ¿no? No hay inconveniente. Bueno, ya no nos quedan clases, es de aquí hasta la siguiente clase nada más. No tenemos más clases, entonces no cualquier duda o inquietud ahorita. Aprovechemos el día de hoy para solventar cualquier inquietud. ¿Ya? De pronto, ¿qué actividades pone? Como les decía, ¿no? El, las preguntas que usted se plantea para dar solución a su tema, a su planteamiento,
es el que van a utilizar como actividades, ¿no? Eh, Profesor, Dígame. eh, que, el, eh, que las actividades que prácticamente son eh, bueno, que las actividades prácticamente son los objetivos específicos que tenemos que realizar, ¿no? Serían las actividades macros. Sobre eso usted puede ir definiendo un poquito más. A ver, vamos a hacer una revisión, ¿no? De eso. Eh, a ver, déjeme ver para darles un ejemplo, ¿no? Que no estén tan perdidos aquí. Déjeme buscar un ejemplo.
Ok, a ver, ahora sí, vamos a revisar. Estaba preparando, ¿no?, el documento para que tengan una idea de por dónde van, ¿no? ¿Cómo empatarían su tarea uno con el cronograma que tienen que hacer, ¿ya? Entonces, como tarea uno, ustedes debieron haber llegado a esto, ¿no? Empezaron con una idea, ¿sí? En este caso sería la factibilidad del uso de la termografía. No sé si alguien quiere entrar. Ya. Ok. Listo. Les decía, ¿no?, que partíamos de una idea que era en este ejemplo, ¿no?, que dice factibilidad del uso de la termografía como herramienta para el mantenimiento eléctrico predictivo en instalaciones industriales de la ciudad de Esmeraldas en el periodo 2021. ¿Ya? Entonces, respecto a esta idea, en la tarea 1, ustedes debían buscar, ¿no?, buscar información. Búsqueda de información. Deben haber hecho la búsqueda. No. Utilizar nuevos términos de búsqueda. Ya, eso es lo que ya hicieron, ¿no?, en la tarea 1. Ya, esto es lo que corresponde a la tarea 1. Entre lo principal, ¿no? Tarea 1. Vamos a colocarle un color aquí. Ah, ya, tarea 1. Con esta tarea 1, pongamos resultados de la tarea 1. Cambiémosle de color. Y la tarea 2. Vamos a ponerle otro color. Ya. Ya, entonces en la tarea 1 ustedes hicieron eso, ¿no? Con una idea, un posible tema, buscaron información, utilizaron nuevos términos de búsqueda y todo lo demás, ¿no? Hicieron un análisis, ¿no?, de cuál es más opcionado y obtuvieron un tema. Entonces, con esa información de la tarea 1, ustedes como resultados deben tener claro ya cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces, vamos revisando este ejemplo. Dice, factibilidad del uso de la termografía como herramienta para el mantenimiento eléctrico predictivo en instalaciones industriales de la ciudad de Esmeraldas en el periodo 2020-2021. Esa fue la idea, ¿ya? Entonces, desglosando esa idea con toda la información de la tarea 1, vamos a identificar el problema. El problema en sí son las fallas eléctricas en las instalaciones, aquí corrijamos, en las instalaciones eléctricas, ¿sí?, en esta empresa específico, ¿no?, en la fábrica, pongamos, me invento, ¿no?, fábrica La Favorita S.A. de la ciudad de Esmeraldas, ¿ya? Entonces, miren, de su idea que fue algo general en instalaciones industriales de la ciudad de Esmeraldas, ¿ya? Como usted buscó información y vio que eso ya existe, que todo hay. Entonces, ahora el problema se va a centrar en las instalaciones eléctricas de la fábrica La Favorita S.A. de la ciudad de Esmeraldas. Entonces, de esto usted no encontró información, ¿ya? Entonces, por eso es que se convirtió en posible tema, ¿ya? Entonces, ya identificó el problema. ¿Cuál sería la pregunta aquí?
la pregunta en función al problema, ¿no? ¿Cuál es la comparación de patrones de temperatura? Porque lo que queremos es utilizar la termografía, ¿no? La termografía son imágenes y en contrastación con fallos. Entonces, ¿cuál es la comparación, sí, de patrones de temperatura de los elementos que están trabajando en las mismas condiciones para predicción de las fallas eléctricas utilizando el proceso de termografía en las instalaciones eléctricas de la Favorita SA, de la fábrica, pongamos aquí, fábrica, la Favorita SA de la ciudad de Esmeraldas? ¿Cuál es la comparación? Bueno, está... ya, eso sería la pregunta. Para contestar esta pregunta, para solucionar el problema, ¿sí? Ahí vienen los famosos objetivos específicos, ¿no? ¿Qué debo hacer para llegar a solventar mi problema? ¿Ya? Y eso es lo que se transforma en objetivos específicos. Entonces, para llegar a dar solución a este problema, ¿sí?, que son los fallos en las instalaciones eléctricas de la fábrica La Favorita, utilizando la termografía, entonces como primer paso sería encontrar información relacionada con la aplicación de la termografía por medio de la búsqueda sistemática de la información. Entonces primero voy a buscar información, ¿no?, de la termografía. Una vez que ya tengo la información de la termografía, identificar los tipos de fallas eléctricas mediante los registros de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la fábrica, La Favorita SA. ¿Ya? Entonces ya investigué sobre termografía. Identifico los fallos eléctricos en función de los registros de mantenimiento de esa fábrica. Seguidamente categorizo, ¿no?, los tipos de fallos mediante aplicaciones del proceso de termografía. Ya, entonces voy a categorizar los tipos de fallos. Termografía, el proceso de termografía. Se categorizan los tipos de fallas eléctricas mediante las aplicaciones del proceso de termografía sería aquí en la fábrica, ¿no? No de la fábrica, en la fábrica La Favorita SA. Ya, entonces, información de termografía, identificación de fallas mediante los registros de mantenimiento, categorizo los tipos de fallas, ¿sí?, para utilizar la termografía, y finalmente aplico el proceso de termografía para el registro de fallas con diferentes patrones. ¿Ya? Entonces, haciendo esto, haciendo estas actividades, yo logro, ¿con qué? Con establecer los patrones de temperatura utilizando procesos de termografía de los elementos que están trabajando en las mismas condiciones en las instalaciones eléctricas de la fábrica La Favorita SA de la ciudad de Esmeraldas para predicción de las fallas eléctricas, ¿ya? Y siendo este el objetivo general, que es la suma de todos los objetivos específicos, ahí ya doy paso al tema, ¿no? Al tema ya en concreto, que sería comparación de patrones de temperatura de los elementos que están trabajando en las mismas condiciones para predicción de las fallas eléctricas utilizando el proceso de termografía. ¿Ya? En las instalaciones de la fábrica, pongamos aquí, de la fábrica La Favorita SA de la ciudad de Esmeraldas en el año X. Entonces, esto de aquí es lo que usted haría como análisis de su tarea 1 que realizó. Entonces, usted del momento que ya tiene los objetivos específicos, ya, entonces sus actividades. Vamos a la tarea 2, actividades, ¿no? Actividades. ¿Cómo usted saca las actividades? ¿Va a utilizar los objetivos específicos? Sí. Pero como actividades macros.
¿ya? Para cada uno de esos objetivos específicos, usted va a identificar las actividades. ¿Ya? Entonces dice, encontrar información relacionada con la aplicación de la termografía por medio de búsqueda sistemática de la información. ¿Ya? Entonces, primera actividad, revisión de proyectos de titulación referentes al tema. ¿Ya? La otra puede ser revisión de artículos científicos publicados relacionados al tema. ¿Ya? Ya, ¿qué más? Van a revisar proyectos de titulación, revisar artículos científicos. Ya, listo. Esas serían entonces las actividades para cubrir con ese objetivo específico, ¿no? Acá en identificar los tipos de fallas eléctricas mediante los registros de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la fábrica La Favorita S.A. ¿Ya? Entonces, para cumplir con ese objetivo, ¿qué actividades debo hacer? La actividad sería, ¿qué sería? Recolectar los informes de mantenimiento de los últimos 5 años, por ejemplo, ¿no? La otra, clasificar los informes de mantenimiento por áreas. Entonces, mantenimientos pueden ser mecánicos, eléctricos, control. ¿Ya? Y una vez que ya tengo clasificado, ahí sí ya puedo, ¿no? Revisión de proyectos, recolección. Recolección, clasificación, identificación de los fallos eléctricos más frecuentes en los últimos 5 años. Ya, puede ser esas las actividades.
Una vez que ya tengo eso, acá vamos con el siguiente objetivo específico que dice categorizar los tipos de fallas mediante las aplicaciones del proceso de termografía. ¿Ya? Entonces, este es bastante puntual, ¿no? Entonces, categorización de los fallos eléctricos más frecuentes en los últimos 5 años respecto a las aplicaciones del proceso de termografía. ¿Ya? Y para el último objetivo específico que dice aplicar el proceso de termografía para el registro de fallas eléctricas con diferentes patrones de temperatura de los elementos que están trabajando en las mismas condiciones, sería eh, antes de aplicar el proceso de termografía, sería elaboración del proceso de elaboración del proceso de elaboración del proceso de toma de registros termográficos. Ya, primero hay que elaborar el proceso, no sería elaboración del procedimiento, no proceso, del procedimiento para la toma de registros termográficos. Una vez que ya hace el procedimiento, que debe estar establecido con las medidas de seguridad y todo lo demás, entonces ahora sí es eh, toma de registros, toma de registros termográficos toma de registros termográficos de yeah, de los puntos de fallos más frecuentes y luego de que se toma se haría análisis de los registros con los patrones de temperatura. ¿Ya? Entonces, como ven, en esta tarea 2, ¿cómo van a determinar las actividades? En base de los objetivos específicos, que serían estos de aquí, ¿ya? Ustedes van a ir elaborando la actividad. Un objetivo no es una actividad, ¿ya?
Un objetivo puede estar compuesto de muchas actividades, ¿ya? Entonces, por ponerles un ejemplo, ¿no? Un objetivo de ustedes es egresar de la carrera, ¿ya? Pero para egresar de la carrera, ¿qué tienen que hacer? Aprobar el nivel 1, aprobar el nivel 2, aprobar inglés, aprobar el nivel 4, aprobar el nivel 5, aprobar prácticas, aprobar vinculación. Y ahí estarían egresados, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta que para ese objetivo, el objetivo de egresar del Instituto Luis Tello, usted tiene que hacer varias actividades. Entonces, así es el ejemplo, ¿no? Entonces, una cosa es objetivo y la otra son las actividades que tiene que hacer para cumplir con ese objetivo, ¿ya? Entonces, en sí mismo, Ok. el objetivo no es una actividad, ¿no? ¿Es algo que debe ser realizable? Sí. ¿Que tiene que ser medible? Sí. Pero en sí no es actividad, ¿ya? En este caso está relacionada, por ejemplo, aquí el objetivo es categorizar los tipos de fallas eléctricas mediante las aplicaciones del proceso de termografía. Y la actividad es categorización de los fallos más frecuentes en los últimos 5 años respecto a las aplicaciones del proceso de termografía. Ya, ¿tiene relación? Sí. ¿Que puede ser una actividad? Con una actividad yo ya cumplo el objetivo también. Puede ser con una o con varias. ¿Ya? Eso ya va a depender de cómo usted lo vaya desglosando a su objetivo específico, ¿no? Para poder cumplir con su objetivo específico. Entonces, estas de aquí van a ser las actividades que ustedes van a poner en el tiempo, ¿ya? Las que están con viñetas. Estas van a ser las actividades. Y a esta van a poner, por ejemplo, revisión de proyectos de titulación relacionados al tema. Voy a revisar los proyectos. Esto lo va a hacer en 3 días, ¿ya? Entonces van poniendo tiempos, ¿no? Esto va a ser, yo que sé, en... Ay, ¿qué hice? Esto va a ser en 3 días. Ya, esto puede ser revisión de artículos científicos publicados relacionados al tema. Esto puede ser 3 días más, o puede ser como son artículos científicos, va a haber más publicaciones, ¿no? De pronto le ponemos unos 4 días. Ya. Acá, recolección de informes de mantenimiento de los últimos 5 años. Ahí sí me voy a ir un mes, ¿no? Por poner un ejemplo. Pueden poner 30 días. En clasificar esos informes por áreas, me voy a ir 15 días. Yo que sé, me voy a ir 15 días. En identificación de los fallos más frecuentes, me voy a ir una semana. ¿Ya? Acá en la categorización de los fallos más frecuentes respecto a las aplicaciones del proceso de termografía. Esto digamos que me voy a ir otros 30 días más, ¿no? 30 días. ¿Ya? Aquí aplicar el proceso en la elaboración de los procedimientos. Digamos que me voy a ir 15 días. En la toma de registros termográficos. Ya, en la toma de registros termográficos me voy a ir un mes. Ahí serían 30 días. Ya. Y en el análisis también me voy a ir, ¿no? ¿Qué será? Unos 15 días. Ya, entonces aquí a estas actividades usted ya va estimando el tiempo, ¿no? Aquí, tal como estamos poniendo, no se ve ni podemos programarnos bien, ¿no? Ya cuando esté en el programa, en el proyecto, ustedes van poniendo, ¿no? Y ahí pueden ir, no, aquí pongámosle más días, aquí menos días. Ustedes se pueden ir planificando mejor cuando ya le ven gráficamente.
Ya ahorita aquí que esté escrito y redactado en Word como que no se va a ver, ¿no? No vamos a apreciarlo bien. Ya, pero aquí les pongo solamente para que se den cuenta de que a estas son las actividades a las que les deben poner un tiempo. ¿Ya? Esas son las actividades y a estas les van poniendo en el tiempo. Al final sería bueno poner una actividad que para todos los procesos de titulación hay, ¿no? Es la elaboración del trabajo escrito. Elaboración del trabajo escrito, ¿ya? Ya en este sí le pueden poner unos 3 meses, no sé cómo estemos en tiempos ya. Aquí hay que ver qué tareas puede hacerle al mismo tiempo, cuáles se pueden ejecutar a la vez, cuáles son secuenciales. Ese análisis tiene que hacer, ¿no? Y aquí pueden ponerlo en esta actividad final, yo que sé, unos 3, sería 30, 90 días. ¿Ya? Pues miren, ahí tienen las actividades. No sé si está claro con este ejemplo, ahora sí, de dónde vienen las actividades, cómo debo poner las actividades. Las actividades es el desglose, dígame. Y con esa profesor que sí está claro ya de dónde tenemos que poner las actividades, ya me quedó claro. Eso, perfecto. Sí, no hay de dónde perderse. Las actividades es el desglose de los objetivos específicos. ¿De dónde salen los objetivos específicos? De tratar de dar solución al problema planteado, ¿no? A la pregunta planteada. ¿Ya? Entonces, y tiene que ser secuencial, ¿no? Es lógico empezar con búsqueda de información, luego identificar cómo está la situación actualmente, categorizar esos en función de la termografía y aplicar el proceso. ¿Ya? Entonces, si se da cuenta, son secuenciales los objetivos específicos. ¿Ya? Son secuenciales, son cosas que como características tienen el que pueden ser realizables y de los cuales se puede obtener información. Entonces, encontrar información relacionada con la termografía, ¿puede realizarse eso? Sí, es realizable. ¿Y se tienen objetivos, se tienen resultados? Claro. Se tienen, yo que sé, 20 proyectos de titulación, 40 artículos científicos publicados, se tiene información. Identificar los tipos de fallas. Este objetivo es realizable, sí, porque hay los registros de mantenimiento, ¿no? Hay un departamento de mantenimiento en esta fábrica, entonces ellos tienen los registros de los trabajos que han hecho. Entonces, ¿es realizable? Sí. ¿Se pueden obtener resultados? Claro, se obtienen resultados de informes de mantenimientos mecánicos, de eléctricos, de control, de cualquier otra área, ¿no? Acá dice categorizar los tipos de falla mediante las aplicaciones del proceso de termografía. ¿Es realizable? Sí, yo con la información anterior ya puedo categorizar y puedo contrastarlo con el proceso de termografía para ver cómo, qué imagen o qué sería, qué espectro del rojo ya corresponde a un fallo y qué espectro corresponde todavía a un trabajo normal. ¿Ya? Entonces, ¿eso es realizable? Sí. Y obtengo datos, claro, ahí están los registros termográficos, ¿no? Los datos que dicen en tanto de rojo ya es un fallo. Si está medio rojo, está ya a un casi fallo. Si está en amarillo, está en condiciones normales. A eso se refiere, ¿no? Con categorizar los tipos de fallos. Y finalmente, aplicar el proceso de termografía. ¿Es realizable este objetivo? Sí, es realizable. ¿Y hay cómo obtener resultados? Claro, porque son las fotografías, ¿sí? Los datos que aparecen en la cámara termográfica, esos serían los resultados. Entonces, esa es la característica de los objetivos, ¿no? Que tienen que ser realizables y debe entregar resultados. Si es que no van a ser realizables, no es objetivo específico. Y si no voy a obtener resultados, entonces ¿para qué lo voy a hacer? Ya, esa es la característica de los objetivos específicos. ¿Ya? Y si yo completo con estos objetivos, estoy cumpliendo con el objetivo general, que es establecer los patrones de temperatura utilizando procesos de termografía. Y con este objetivo, ahí sí ya aterrizo recién en el tema del proyecto de titulación.
Aquí está repetido esto. Ya. Entonces, este sería el análisis de la tarea 1 que ustedes ya presentaron. El análisis. Y una vez que hacen este análisis con estos objetivos específicos, ahí les queda ya fácil hacer el desglose y sacar las actividades. Y estas actividades son las que van a poner en el cronograma. ¿Ya? Entonces les voy a compartir también este documento, ¿no? Para que lo revisen y en función de esto tengan una guía, ¿no? Ahorita mismo les voy a compartir. Muchísimas gracias, profe, por compartirlo. Ya, igual tienen para el próximo periodo de ustedes, ¿no? Que tengan un ejemplo y hagan su anteproyecto. A ver, déjeme ver, grupo de WhatsApp, estamos por aquí. Esto le bajo, esto lo cierro, guardo. Esto le bajo, esto le bajo, esto le bajo. Y ya, estamos con el ejemplo. Entonces vamos. IPA. Acá IT. Ya, ahorita les envía el grupo de WhatsApp, ¿no? Ahí tienen este documento en el que pueden guiarse. Listo, entonces si no hay inquietudes ya respecto a la tarea, vamos a continuar con la revisión de la guía de estudio. Ya, antes de olvidarme, tomemos la asistencia, ya se acabó la primera hora. Y solamente está Arce Michael, no sé qué les pasó a las otras compañeras. No están. Ok. Listo, entonces habíamos llegado hasta, a ver, lo anterior era lo de cómo crear el calendario, ¿no? De un proyecto. Hasta ahí habíamos llegado, entonces vamos a continuar con los elementos para elaborar el programa de actividades. O el cronograma, ¿no? ¿Ya? Entonces dice lo siguiente. Los elementos de un programa son el título, la dependencia institucional, la fundamentación, los objetivos, el alcance temporal, la descripción de las grandes fases, descripción de las características de los recursos organizativos, humanos, materiales, el presupuesto general estimado y la evaluación. ¿Ya? Esos son los componentes, los elementos de un programa. ¿Ya? Empecemos con el título. Dice el título debe ser suficientemente claro como para dar a conocer el motivo principal del programa. ¿Ya? La dependencia, aquí se señala la organización o institución responsable del programa. ¿Sí? La fundamentación es la justificación, la necesidad que lo origina. ¿Ya?
Aquí dice que hay que hacer mención a los siguientes puntos: la realidad a la que va dirigido, la hipótesis del trabajo, las previsiones de la evolución de la futura intervención, la elección del camino preferente. ¿Ya? Esa es la fundamentación del programa. ¿Ya? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Qué es lo que se quiere demostrar, ¿no? La evolución que va a tener este proyecto y la elección de qué camino se va a tomar. Dentro de los objetivos, los objetivos, se indica que la definición de los objetivos es un elemento fundamental del diseño de un programa. Dice, se refiere a los resultados que se pretenden alcanzar. No se refiere a las acciones concretas. Y es lo que les decía, ¿no? En sí no son actividades. Es lo que se quiere alcanzar. Acuérdense de la característica que les decía, ¿no? Un objetivo tiene que ser realizable y se debe obtener resultados. Entonces, eso es lo que dice aquí, ¿no? Se refiere a los resultados que se pretenden alcanzar. No se refiere a las acciones concretas como ocurre en el proyecto, sino a estados y comportamientos esperados en términos más globales, referidos al bienestar social, de los que saldrán los intermedios y específicos. Bueno, aquí en concreto, ¿no? Es de manera general. Listo. El alcance temporal, dice. Los programas tienen una temporalidad más corta que los planes, ¿ya? Por lo que sus objetivos están referidos a periodos entre 6 meses y 3 años, ¿ya? Entonces, un programa, sí, es más corto que un plan, ¿no? Un plan, un programa, un proyecto, ¿no? Pero está limitado, ¿no? Está limitado en el tiempo. La descripción de las grandes fases se refiere a las grandes categorías de actividades que el programa tendrá que desarrollar a través de sus diferentes proyectos. ¿Ya? Entonces, son las categorías de las actividades. Y esa es la descripción de las fases. La fase 1, recolección de datos. O mejor dicho, fase 1, yo que sé, marco teórico. Fase 2, metodología. Fase 3, recolección de datos, de información. Entonces, son categorías, ¿no? Categorías grandes, ¿sí? Y cada una de esas tendrá que desarrollarse en los diferentes proyectos. Es lo que dice. Descripción de las características de los recursos organizativos, humanos y materiales necesarios. Aquí dice que se debe incluir el personal que se va a necesitar, el perfil profesional de ese personal, el equipamiento que se necesitará, ¿sí? Entre otras cosas. ¿Ya? Entonces todo eso hay que describir, ¿no? Listo. El presupuesto, dice, el presupuesto general estimado. En el presupuesto se distinguen los capítulos de equipamiento, material fungible y gastos generales y de mantenimiento. ¿Ya? Yendo a la práctica y poniendo un poquito de orden, de pronto se puede dividir en dos grandes grupos también la parte del presupuesto, ¿no? Lo que son costos directos y costos indirectos. Costos directos que serían el equipamiento, los materiales, esos son costos directos, ¿no? de un programa. Y los gastos generales, yo que sé, transporte, viáticos, alimentación, y esas cosas, yo que sé, internet, papelería, esos serían costos indirectos. ¿Sí? No se ven plasmados en la ejecución del programa, pero se necesitan para ejecutarlos. Entonces también es otra manera de verlo, ¿no? El presupuesto general. Y la evaluación, dice, la evaluación de estrategias
técnicas, métodos adecuados de objetivos, así como de instrumentos de recogida de información. ¿Ya? Hay que evaluar estas estrategias y técnicas, ¿no? Para mejorarlas. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Son los elementos de un programa, ¿no? Los elementos que componen un programa. Acá de manera resumida también otros elementos para elaborar el programa serían las políticas, los procedimientos, los programas en sí y los presupuestos. ¿Ya? Las políticas serían las normas generales que les servirán para orientar la acción. Por ejemplo, dice utilizar encuestadores profesionales en la investigación de campo. ¿Ya? Eso por política. ¿Ya? Las políticas son mandadas por las máximos representantes de una empresa o de una institución, ¿no? Ellos establecen las políticas, ya para todo tipo de actividad. Entonces hay que regirse en las políticas. Los procedimientos es una secuencia cronológica de pasos para lograr un objetivo. Por ejemplo, el procedimiento que se siguió para elegir el tema de investigación. ¿Ya? Un procedimiento, secuencia cronológica de pasos para lograr un objetivo. ¿Ya? Los programas es una secuencia cronológica de pasos para lograr un objetivo donde la variable fundamental es el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, la programación de una empresa televisora. ¿Ya? Entonces, no sé si ahí encuentran una analogía, ¿no? Entre lo que es un procedimiento y un programa. En un procedimiento se describe, ¿no? Lo que se va a hacer de manera secuencial y cronológica. Esto se hace al mismo tiempo, esto se hace en secuencia y todo lo demás. ¿Ya? Pero indistintamente, solamente para cumplir con el objetivo, indistintamente del tiempo. En un programa usted ya le pone el tiempo. Ya, esto hay que hacer en un mes, esto en 3 meses y esto en una semana. Entonces un programa ya es una secuencia cronológica, pero donde la variable fundamental es el tiempo. ¿Ya? Los presupuestos, como habíamos hablado, es una estimación cuantitativa de los pasos de un programa. Ya, para cada cosa necesito un presupuesto. Si no cumplo con el presupuesto, simplemente no se cumple esa actividad y el programa se retrasa. Y eso no es lo que se quiere, ¿no? Entonces, la parte de presupuestos es importante, ¿no? ¿Qué más? Los pasos para elaborar la planeación. Dice listar las actividades en columna. Disponer el tiempo para el proyecto e indicarlo. Calcular el tiempo para cada actividad. Indicar estos tiempos en forma de barras horizontales, reordenar cronológicamente y ajustar tiempos o secuencias de actividades. ¿Ya? Eso más o menos es la planeación, ¿no? Y es la descripción del diagrama de Gantt, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Con el project. Entonces, en una columna, o puede ser el Excel también, ¿no? Puede empezar haciendo en Excel. Entonces, en una columna pone las actividades. En la otra coloca el tiempo, ¿no? El tiempo en que se va a demorar el proyecto. ¿Ya? Ahora, va distribuyendo el tiempo para cada actividad, que es más o menos lo que hicimos en la guía, ¿no? Que les compartí en el WhatsApp. Tenemos las actividades y tenemos el tiempo para cada actividad. Ahora, esa información hay que ponerle en barras, ¿no? En barras horizontales, y para eso sirve el programa, el project. ¿Ya? Entonces, si de pronto nos pasamos del tiempo establecido, entonces tenemos que reordenar, ¿no? A ver, no, esta actividad está demasiado tiempo, bajémosle, o esta actividad la puedo hacer junto con esta otra de acá, entonces las pongo en paralelo, ¿no? Y eso se llama ajustar el tiempo y secuencia de las actividades, ¿ya? Entonces, en realidad, la tarea número 3 que acabamos de poner para la próxima semana es justamente cumplir con estos pasos, ¿no? De planeación. Aquí está la simbología de cada uno de los aspectos, ¿no? Que van a encontrar para esta planeación, para este cronograma. La tarea, ¿ya? Y en la parte derecha ustedes van a encontrar una barra, ¿no? Una barra marcada en función del tiempo al que se le colocó la tarea.
una división. Ah, no, esta tarea, la primera parte la hago en esta semana y la siguiente parte la hago pasando una semana. Entonces ahí usted hace una división en la tarea. Y cuando hace una división en la tarea, usted debe colocar aquí una opción en la que divide y le aparecen estos puntitos, ¿no? O sea, como que la tarea empezó, queda pendiente y luego se retoma en otro punto del tiempo, ¿ya? Cuando una actividad está en progreso, ya cambia de color, ¿no? Se coloca una franja negra sobre la parte azul y usted sabe, ¿no? La parte azul es toda la tarea y lo de negro es lo que está usted avanzando a la fecha. Los hitos son puntos específicos que usted los marca, ¿no? Los puntos, yo que sé, claves para cambiar de una fase a otra. ¿Se acuerdan arriba que hablábamos de etapas? Hablábamos de la fase 1, marco teórico, la fase 2, la metodología, la fase 3, la recogida de la información. Entonces, estos hitos como que me van separando, ¿no? Las actividades. Ah, estas actividades corresponden a la fase 1, estas a la fase 2 y todo lo demás. Un resumen, ¿no? Un resumen en cuanto al tiempo. Es un símbolo más o menos como el que aparece aquí con dos flechas a las esquinas en la que dice el resumen total de todas las actividades que se han hecho y el avance por actividades en tal rango de fechas, ¿no? Le dan a manera de informe, ¿no? Un resumen. Una tarea resumida, sí, también está dentro de la simbología de tarea como tal. División resumida. Todas estas de acá son en base a los de arriba, ¿no? Son los mismos, sino que simplemente se ven como más claros, contrastados, ¿ya? Pero es la misma simbología, ¿no? Estos son los símbolos dependiendo de las actividades o los avances o las condiciones que usted vaya poniendo, ¿no? Dentro del cronograma. Esto automáticamente se pone cuando usted va definiendo las actividades en el project, ¿no? Relaciones o vinculaciones entre actividades. Sí, una actividad puede ser secuenciales o realizarlas al mismo tiempo. Entonces vamos viendo qué es lo que nos dice acá, ¿no? Dice relaciones o vinculaciones entre actividades. Dice existen 4 tipos de dependencias, ¿ya? Dependencia fin a comienzo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que es secuencial, ¿no? En la que una tarea no puede comenzar hasta que finalice otra. Esto es lo típico, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo hacer el proyecto de titulación si no he aprobado el anteproyecto, ¿ya? Entonces son actividades dependientes, son actividades que se realizan en serie. Primero tengo que aprobar el anteproyecto y una vez aprobado el anteproyecto, ahora sí elaboro mi proyecto de titulación, ¿ya? Entonces esta se conoce como dependencia fin a comienzo. La otra dice dependencia fin a fin. Dice, en la que una tarea no puede finalizar hasta que finalice otra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la graduación, ¿ya? Digamos que usted se puso pilas en este periodo y ya puede hacer aprobar el anteproyecto, ¿ya? Y usted todavía está en 4º nivel. Ya, en 4º nivel apruebe el anteproyecto y digamos que en el 5º nivel ya ejecute el proyecto, ¿ya? Pero pese a que usted ya terminó el proyecto de titulación, no puede graduarse. ¿Por qué? Porque todavía no ha egresado. Entonces, el que le den el título no es porque hizo la tesis, el que le dé el título es porque egresó, cumplió con horas de vinculación, prácticas y la tesis, y ahí usted se gradúa, usted se incorpora. ¿Ya? Esa sería dependencia fin a fin, ¿no? La dependencia comienzo a comienzo, en la que una tarea no puede comenzar hasta que comience otra. ¿Ya? En esta, a ver, primero debo matricularme, ¿ya? Para empezar a, yo que sé, a entregar actividades o entrar a clases. Ya, primero tengo que matricularme. Si no me matriculo, ¿cómo ingreso a clase, no? Dependencia comienzo a comienzo. Y finalmente tenemos la dependencia comienzo a fin, en la que una tarea no puede finalizar hasta que comience otra actividad. ¿Ya?
Entonces, este es el opuesto a la primera, ¿no? Dependencia fin a comienzo, dependencia comienzo a fin. Una tarea no puede finalizar hasta que comience la otra. ¿Ya? Entonces, esos serían las cuatro relaciones vinculantes entre actividades. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Esto nos ayuda bastante, el análisis de estas relaciones nos ayuda bastante a optimizar nuestros tiempos, ¿no? Hay actividades que podrán realizarse al mismo tiempo, ¿sí? O se pueden vincular de alguna manera, ¿ya? Entonces ahí ahorramos tiempo y se acorta el tiempo final, ¿ya? Para eso sirve. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, fin a inicio, dice la actividad B, puede comenzar cuando la actividad A termine. ¿Qué sería? La actividad A, construir una baranda. Actividad B, pintar la baranda. No puedo pintar la baranda si todavía no está construida. Es algo lógico, ¿no es cierto? Aquí habría una restricción física, como se indica. Pero es lógico, ¿no? La actividad de pintar no la puedo hacer si todavía no está construida la baranda. La otra, la de final a final, dice construir una casa y limpiar la casa. ¿Ya? Entonces, la actividad B no puede finalizar hasta que la actividad A finalice. ¿Ya? Entonces, yo voy a estar, la limpieza de la casa no va a terminar hasta que la casa no esté construida totalmente. ¿Ya? Puedo, desde el primer día de construcción, limpia y limpia y limpia y limpia. Claro que puedo iniciar, ¿no? En cualquier momento. Pero esta actividad de limpiar no va a terminar, ¿sí? Hasta que no termine la construcción completa de la casa. Otro ejemplo aquí, el de inicio a inicio. Dice la actividad B no puede comenzar hasta que la actividad A comience. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice la actividad A, poner anuncio en la televisión. Actividad B, poner anuncio en el radio. ¿Ya? Relación estratégica dice. Inicio, inicio. La actividad B no puede comenzar hasta que la actividad A comience. Inicio a fin. Dice la actividad B no puede finalizar hasta que comience la actividad A. No se usa. Esta dice por lo general que no se usa, ¿no? Esta relación. No, ni siquiera pone ejemplos aquí. Estos serían la manera de cómo elaborar, ¿no? Nuestro programa, nuestro cronograma, en otras palabras, ¿sí? Establecer actividades en función del tiempo, que es justamente la tarea que se envió, ¿no? Y que tienen que presentar la próxima semana. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud hasta ahí. No, profesor. Ok. Listo, entonces ya estamos con la revisión correspondiente a la tarea y está también colocada la tarea, entonces estamos según cronograma. ¿Ya? Cronograma, el tipo Pay, a ver si ya no vamos a alcanzar a revisar esto. Ya, esto lo revisaríamos la siguiente clase más bien, ¿no? Ah, no, no está mucho. Sí podemos acabarle con esta parte. Dice el cronograma tipo P, vamos revisándole rapidito. Dice como su nombre anticipa, es un círculo tipo torta, ¿ya? Que se divide en varias porciones correspondientes a distintos porcentajes, considerando el círculo completo el 100%. Cada una de esas divisiones, que corresponde a un porcentaje diferente, también se distinguen entre por contar con un color diferente. Ya, es más o menos el gráfico que tenemos aquí, ¿no? Dice que dice aseguramiento doméstico en América Latina por países, ya, en el 2009. Entonces, aquí nos indica, ¿no? Brasil con el 44%, por ejemplo, es el que más cumple con el aseguramiento doméstico, ¿no? El seguro a los empleados. Ya el aseguramiento doméstico, seguido del
25% de México, el 20% de Argentina, el 5% de Colombia y el 6% del resto de países, ¿no? De Latinoamérica. Esto como cronograma tipo pastel o ¿qué sería? Muestra de datos tipo pastel, ¿no? Como cronograma tradicional, aquí dice se cuenta, este cuenta con columnas con las fechas correspondientes a cada actividad insertada en filas. También responde, dice, a un programa establecido por una institución o una empresa y se colorean las fechas que correspondan a las actividades en función de destacar sus fechas. ¿Ya? Esto es más o menos un básico, ¿no? Este podría ser hecho en Excel. Aquí en el lado izquierdo ponen las actividades y aquí arriba ponen la escala del tiempo, ¿no? Y van marcando con colores los tiempos que ustedes han programado para ejecutar esas actividades. ¿Ya? Es más o menos lo que se puso acá, ¿no? En el cronograma de la actividad. ¿Dónde está? Veámosle por aquí. Sí, creo que este cronograma de aquí. Vamos a ver. Rotar vista hacia la derecha. Ya, entonces miren, aquí tenemos ese cronograma, ¿no? Aquí están los contenidos mínimos, aquí está el tiempo y en especial en las actividades, ¿no? Estas de acá, tareas, foros, cuestionarios, en el tiempo y aquí está marcado por colores los tiempos correspondientes a esas actividades, ¿ya? Ese es el más básico, ¿no? El más fácil esquema o formato para establecer un cronograma. Rotar hacia la izquierda, listo. ¿Ya? Entonces con eso terminaríamos, ¿no? Estos de acá. La próxima semana entonces revisaríamos el cronograma de Gantt. Y hagámosle más pequeño. El cronograma de PER. O diagrama de PER. El cronograma CPM. Y creo que con eso estaríamos terminando ya el segundo parcial. ¿Ya? Entonces nos falta solamente tres temitas, ¿sí? Referente a los cronogramas. El de Gantt, el de PER y el CPM. Con eso acabamos. Entonces estamos bien en tiempos. No sé. Ahí hemos terminado entonces todo lo planificado para esta clase. Listo, si no hay preguntas, inquietudes, mi estimado, eso sería todo por esta clase. No se olvide de la actividad. Si tienen alguna pregunta, inquietud, por favor la hacen al grupo de WhatsApp. Sí, acuérdense que la próxima semana hasta las 2 de la tarde ya tiene que estar presentada la tarea. Entonces, alguna pregunta, alguna inquietud, me la hacen por el grupo y será respondida. ¿Sí? Ok, profesor. Listo, joven. Entonces, que tenga una buena noche. Nos vemos la próxima semana. Pase bien. Ok, profesor, pase bien, buenas noches.